Muy buenos días. Muchísimas gracias a quienes nos acompañan. Voy entonces a comenzar con el protocolo. Como esta grabación nos va a permitir que luego unas otras personas conozcan de sus ideas, tenemos aquí las grabaciones para luego divulgarlas. Buenos días, querido público. Este 6 de abril tenemos el agrado de compartir una mesa de diálogo con algunos aspirantes a la dirección de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas. Amablemente respondieron a nuestra invitación Héctor Garzón, Hermel Aguirre, Miguel Cantos y Andrés Herrera. Debemos aclarar que extendimos la invitación también a Marta Rizzo, a Fernando Naranjo y Orlando Sotomayor, pero se han excusado o han tenido algún inconveniente para poder acercarse. Antes que nada, es preciso agradecer a quienes nos han dado cabida en esas instalaciones del Museo Naim Isaías. Me refiero a Mariela García y a Cuti Espinel. Además, a Infograma y a la Fundación Garza Roja, que nos dan su aval, así como al Instituto Lexa, que a través de Shirley Guayamabe y de Alex González están ayudándonos con el registro, y de igual manera lo hace Carlos Aquino. Dicho esto, vamos a presentar una brevísima biografía de quienes están acá, de manera que ustedes sepan un poco del perfil de quienes están aspirando al cargo de la dirección de la Casa de la Cultura. Voy a empezar entonces por Hermel Aguirre. Profesor, escritor y periodista. Fue subdirector del Centro Nacional de Capacitación y Perfeccionamiento Docente del Litoral y Galápagos. Dirige sus empresas Ediciones Universal, Editorial del Pacífico, Semanario Tribuna, además de Edupedia y ECTV, donde facilita la circulación y distribución de un amplio catálogo de títulos de música, folclore, ciencias, historia, geografía, literatura, matemáticas, arqueología y material didáctico. Miguel Cantos, comunicador social, investigador histórico y artista plástico, director del Instituto Cultural Nuestro América. Actualmente trabaja en la organización del Centro Documental de la Memoria y es uno de los fundadores de la Junta Regional de Historiadores del Bicentenario de Guayaquil. Andrés Herrera es tecnólogo en Administración de Empresas, ingeniero en Ventas, máster en Mercadeo con diplomado en Comercialización con énfasis en Industrias Creativas. En su experiencia profesional se involucró con el Consejo Ciudadano de Cultura y Patrimonio de la Zona 5, Casa Morada, Diario El Telégrafo, ICSUR, Ministerio de Agricultura, Subsecretaría de Emprendimientos, Arte e Innovación, Épico, entre otros. Actualmente labora en el Centro de Producción e Innovación de Manzana 14 de la Universidad de las Artes en la Dirección de Economías Creativas. Héctor Garzón, licenciado en Comunicación Social, ha participado como actor en una vasta cantidad de obras de teatro, televisión y cine. En 2016, la Asamblea Nacional del Ecuador lo reconoció con el Mérito Vicente Rocafuerte por su fortalecimiento al sector cultural. Fue docente en el Instituto Gráfico de Artes Digitales, es miembro del Consejo Ciudadano Sectorial de Cultura por la Zona 8, lidera la Asociación de Teatreros, Sindicato de Músicos, Asociación de Payasos, Artistas Plásticos, Danzas Folclóricas y Editores. Como nota al pie, mencionaremos que a inicio de marzo de 2021 se interpuso una acción de protección con medida cautelar que dejó suspendida la vigencia del reglamento para la elección del presidente de la sede nacional y directorios provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, y con ello se suspendió el calendario de elecciones. Es que está entrecortado. Ahí va un corte. Corte y edición. Lo siento, faltaba la tercera página de la nota al pie. Entonces, ahora manipulo el celular. Es importante mencionar ese antecedente porque este reglamento exige a las personas inscritas en el RUAC, Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, enviar una solicitud para ser parte del padrón electoral.
o sea, el derecho a elegir y ser elegido en igualdad de condiciones. En el padrón electoral constan tanto miembros de la Casa como miembros del RUAC, lo cual se relaciona directamente con la primera ronda de intervenciones que la va a liderar Fernando. Como un tema principal ha sido la relación de la Casa de la Cultura con sus miembros. Al haber ya no solo la relación de una dirección con los que están afiliados a la Casa de la Cultura, con los que han sido nombrados como parte en las diversas categorías que dirige la Casa, que fomenta la Casa o que su ideal era fomentar. Al extenderse esta familia de lo que son los directores de la Casa de la Cultura, los miembros del RUAC, saltan algunas inquietudes, algunos inconvenientes. Por ejemplo, actualización del padrón electoral de la Casa de la Cultura. Aparentemente hay un alto número de fallecidos, no ha sido actualizado. Eso puede dar muchos problemas a futuro e inclusive la propia legitimidad de las elecciones o de los votantes. También está el número de miembros del RUAC, cómo ha sido filtrado esta elección, cómo ha sido filtrado el hecho de que hay gente que tiene, por ejemplo, hay serias quejas de que gente que tiene trayectoria no está en el RUAC o no se le ha sido avalizada la inscripción, y gente que no tenía ninguna trayectoria artística está como miembro del RUAC. Entonces, dado estos antecedentes que les doy de serios problemas en el padrón electoral, en la lista de miembros del RUAC, la relación que tiene la Casa con los que han sido nombrados miembros, ¿cuál será el manejo de cada uno de ustedes a la relación con los afiliados de la Casa de la Cultura, con los miembros del RUAC? ¿Cómo se usa el RUAC como una herramienta para fomentar la cultura? Y a su vez también la relación de la Casa con las filiales y con lo que es la parte humana y con la sociedad de la ciudad. Entonces empezaría con el señor Hermel Aguirre. Buenos días. A todos, buenos días. Estamos pensando que hay que hacer severos cambios en lo que se refiere al trabajo de los actores, artistas, gestores con la Casa de la Cultura. Si bien es cierto, uno de los grandes problemas que nosotros vemos respecto a la pregunta es la situación de verticalidad con que el directorio, la presidencia ha tratado a los artistas, ¿no? Prácticamente sucede que los artistas entregan su voto para luego, merced a eso, ¿no?, esperar la buena fe del directorio o de la junta plenaria, y ese directorio y esa junta plenaria, esa presidencia ha olvidado terriblemente el reglamento de la Casa de la Cultura, ¿no? La máxima expresión es la asamblea de los miembros es la máxima expresión, no la junta, no el directorio, no el director. Entonces eso ha traído una serie de inconvenientes, ¿no? Hay una gran inconstitucionalidad, ¿no?, respecto a los procesos con los que maneja la Casa, la forma de integrar a los artistas, ¿no? Lo maneja con una gran discrecionalidad, o no lo hace, ¿no? Se espera la llegada de los artistas que, merced a tener relación con la Casa, pues sencillamente sienten que la Casa no los representa, y ocurre cosas como las que han pasado ahora. Los artistas ponemos una demanda, una acción de protección debido a las acciones de la Casa de la Cultura, y no solamente eso, ¿no? Son 3 o 4 núcleos que apoyan decisiones como, por ejemplo, plantear desde la Asamblea que llegue el reglamento hacia la base y que se pueda discutir. Pero la dirección, ¿no?, en un acto que poco podríamos llamar dictatorial, ¿no?, recoge el reglamento y lo lanza, ¿no?, y dispone que eso sea realizado. Esa es una de las acciones solamente de ejemplo para que nosotros pensemos que finalmente los artistas deciden, bueno, si la Casa de la Cultura no nos apoya, ¿para qué vamos a ir a la Casa de la Cultura? El RUAC fue creado como un mecanismo para poder visibilizar a los artistas, ¿no? Nosotros hemos estado durante, digamos, desde el 2012,
pinchando de alguna manera al gobierno, proponiéndole cosas, pidiendo a los ministerios, exigiendo que en política pública haya una forma en que los cambios que se realicen y las opciones que se den se hagan de manera más directa hacia los cultores en los territorios. Pero esto todavía no lo debemos llegar. Hay una ley de cultura que estos últimos 4 años pues no ha sido tocada, no ha sido trabajada, los reglamentos han llegado del tiempo y hemos tenido 2 ministros. El uno, Raúl Pérez Torres, no fue llevado hasta la asamblea, ¿no? Y dijo que no le interesaba la ley, que él no obedecía el reglamento, y después de eso se marchó, dejando a los asambleístas con un palmo de narices. El otro, Juan Fernando Velasco, con el que pudimos reunirnos varias veces, ¿no? Proponía cosas que podían parecer interesantes en momentos en que el sector se estaba debatiendo en el proceso en que debía ser sostenido. Tampoco nunca llegó a nada, entonces pasa por un asunto de ingobernabilidad. El gobierno dice que se va a hacer algo, el ministro asevera que eso va a hacer, se dan las órdenes, pero que finalmente no se cumplen, no llegan. Las propuestas que llegaron no pasaron. Una de las propuestas que era, por ejemplo, dar $60 a los artistas por asuntos de pandemia, no llega también porque hay graves problemas con el asunto de la manera como ven los ministerios todavía al sector cultura, ¿no? El Ministerio de Cultura iba a entregar el dinero, no lo podía entregar él porque según la ley ya debía entregarlo es el MIES, pero el MIES solamente entrega al quintil de pobreza más bajo, entonces jamás le iba a llegar a los artistas. El ROC no ha cumplido su cometido en estos años. Pensamos que la mejor forma de poder trabajar con la Casa de la Cultura, ¿no?, es potenciar las asambleas, que fue lo que se le propuso al señor Naranjo. Está escrito, la FENATAC apoyó esas ideas que él no ha cumplido. Entonces ahí hay una gravedad, no reunió las asambleas y hay que decir las cosas como están. Porque si no después nos callamos y pasamos solamente a lo retórico, ¿no? Hay cosas puntuales que este directorio no ha realizado y pensamos que esa es la participación plena y la articulación con los estamentos de gobierno van a hacer posible tener una mirada diferente a la casa. Y esto pasa también por recobrar la confianza de las personas, la confianza de la gente, ¿no? Hace poco escuchamos a un compañero acá decir: vamos a entregarle a un dinero a un compañero que se encuentra, que lo vamos a hospitalizar y le va a cortar el pie. Ya, pero ¿a quién le entregamos? ¿Y llegará ese dinero? ¿No? Hay mucha desconfianza dentro del sector y no es gratuita. Gracias. Señor Hermenegildo. Y ya le vamos a poner en contexto a Orlando. Muchísimas gracias a esta prestigiosa institución por este importante acto para dar a conocer las inquietudes de cada uno de los compañeros candidatos en caso de llegar a la dirección de la Casa de la Cultura Núcleo Loreas. Quiero manifestarles a ustedes que el tema de la Casa de la Cultura viene con falencias de muchas décadas atrás. Hablemos desde el año 80, en que llega un directorio, que ese directorio se entusiasma por el Museo de Oro de la Casa de la Cultura Carlos Ceballos Menéndez y fraguan un autoincendio. ¿Para qué? Para desaparecer las piezas de oro. La policía hace las investigaciones, llega a hablar con los autores y el directorio nada que ver. Ahí quedó. Entonces se dice que esas piezas fueron fundidas. Yo con las investigaciones que he realizado no fueron fundidas, fueron refundidas. Es decir que los traficantes de piezas, de obras de arte, etcétera, se lo llevaron al exterior y esas piezas están en manos de coleccionistas privados.
que perfectamente patrimonio cultural y la decisión de un buen gobierno tiene que hacerlo. No lo hemos hecho con este gobierno porque no se ha preocupado por la cultura, pero vamos a esperar al nuevo gobierno que llegue para presentarle todos estos datos y todos estos informes. ¿Cuál es la relación del Museo de Oro con la consulta que estamos haciendo en puntual, que tiene que ver con el RUAC y con los miembros y las sesiones en el momento de la exposición? En el caso de esto, es de que nosotros, quien quiera que llegue, los compañeros de la RUAC, valiosos artistas, que ya tienen derecho también para entrar a dirigir la Casa de la Cultura, porque la membresía actual es de 738 miembros. Cientos y pico ya han fallecido, pero siguen constando en el padrón electoral. 200 que yo he llamado para hacer contactos por esta campaña son venerables ancianitos que ya no responden para nada. Los 400 que quedan, apenas del 20% hacemos labor cultural y los demás solamente figuración. Entonces es momento de que los 2.380 miembros de la RUAC se haga con los miembros que están en la Casa de la Cultura, se haga una renovación de la membresía para que la Casa de la Cultura tenga fuerza de trabajo con jóvenes, de los artistas, de todas las características. Entonces, porque también venía diciendo que la crítica de que llega a la Casa de la Cultura solo a calentar el asiento, el puesto, a ganarse el sueldito. Mire usted un parqueo con 60 años. ¿Qué han hecho? No han hecho nada. Solamente este parqueo ha servido para plata de bolsillo para los directivos. ¿Qué proponemos? Nosotros proponemos hacer un parqueo subterráneo, fundir una losa y que se haga ahí el Parque Cultural Centenario, de calle a calle. ¿Dónde están los recursos? Esto es otra falla, de creer que la Casa de la Cultura del Guayas tiene que mantenerse solo con el miserable presupuesto que en forma egoísta lo designan en Quito, cuando el 60% se queda allá y el 40% viene a los núcleos provinciales. Ellos reciben 16 millones y los núcleos $200.000. La Casa de la Cultura apenas recibe 1.200.000. Nosotros tenemos que entrar a la autogestión. Con la autogestión tenemos que mantener todas estas actividades, haciendo la participación de los compañeros de la RUAC para que ellos dinamicen. Por ejemplo, hemos hecho... 5 minutos. Allá. No quiero interrumpirles, pero no quiero que nos perdamos de las... tiene razón, Mayor es comunicador social con estudios en administración, planificación y gestión cultural. Desde 1983 se desempeñó como coordinador cultural de la Universidad de Guayaquil, organizando muchísimos eventos artísticos y culturales, nacionales e internacionales, que le permitieron involucrarse con instituciones como la Sociedad de Carpinteros de Guayas, Centro Cultural Sociedad Hijos del Trabajo, Federación Nacional de Periodistas del Ecuador, Barricaña, municipio de Guayaquil, entre otros. En los ejes que vamos a tratar, temáticos, el primer eje es la vinculación de la Casa de la Cultura al Núcleo del Guayas, no solo con sus miembros, dado que se ha ampliado a los miembros del RUAC la elección. Hay dos inconvenientes serios. El primero es un aparente alto nivel de personas que han fallecido dentro del padrón electoral de la Casa de la Cultura, que eso puede dar pie a grandes problemas de la misma legitimidad de la elección. Segundo es cómo se filtró el tema de los miembros del RUAC. Hay mucha gente que se dedica al arte, no está, hay gente que no se dedica al arte, pero sí está. Entonces, en ese aspecto hay una gran base de datos de personas dedicadas al arte, a la cultura, que necesitan ser atendidas y necesitan estrechar sus lazos con la Casa de la Cultura. Entonces, la primera pregunta es,
de las propuestas que ustedes harían, ¿cuáles serían vinculadas a estrechar estos lazos, a depurar estas listas? ¿Cuál sería la relación de la Casa, no solo con los miembros afiliados a las diversas categorías que conforman la Casa de la Cultura, sino con los miembros del ROAC extendido en general? Un abrazo y buenos días. Tenemos 5 minutos. Y quienes escucharán después por las redes este evento. Realmente vamos a hablar sobre el tema. Empezamos sobre el tema porque el tiempo también es corto para exponer. Nosotros hemos planteado, digo nosotros porque somos un grupo, un equipo de personas serias que tenemos años trabajando en algunas áreas y que tenemos la experiencia de vida. Por eso participo, porque yo quiero aclararles algo. Y ustedes todos saben que se va a elegir un director de la Casa de la Cultura y saben cuáles son las funciones y el perfil que debe de tener el director de la Casa de la Cultura. No hablamos de que se va a elegir a un artista para que dirija la Casa de la Cultura de la manera simple. O sea, puede ser un excelente pintor, músico, actor. No, está bien, puede serlo, perfecto. Todo el mundo tiene derecho. Pero para ir hacia la Casa de la Cultura deben de prepararse. Deben de prepararse. Yo por lo menos me siento preparado con muchos años de experiencia. Y por eso he decidido participar. Y por eso hay un grupo que apoya porque me conocen y saben lo que soy. Muchos de los que están aquí han participado en algunos eventos que he hecho. En la Casa Universitaria, en la Universidad de Guayaquil. Y a muchos les he apoyado los proyectos que han tenido. Así que me conocen y los conozco. Los electores decidirán ese día por quién votar. Bueno, eso es parte ya consciente, propia de los artistas y de saber hacia dónde se quiere llevar a la Casa de la Cultura. Sobre el tema en mención, podemos señalar algunas cosas, hay preocupación de algunos. Si bien es cierto que se ha abierto este espacio de los inscritos a través del RUDAC y ha generado una explosión, porque ha rebasado el mismo número interno que tenía de miembros la Casa de la Cultura. Pero también debemos de señalar que hay muchas cosas que tienen que aclararse dentro de las personas que se han inscrito a través del RUDAC, porque hay muchos que se han inscrito falseando documentos, y yo lo sé. Y ustedes lo saben porque embarcó un paquete durante su administración de algunas personas que no deberían de estar en el RUDAC, pero son parte de los juegos de algunas personas que no tienen ética ni moral, que hacen estas cosas. Entonces, cuando lleguemos a la Casa de la Cultura, el hecho es limpiar, verificar, y todos los miembros del RUDAC no deben de quedarse en el RUDAC, deben ya de pertenecer directamente como miembros de la institución de la Casa de la Cultura. Que si bien es cierto, también hay que revisar a los miembros el número de la Casa de la Cultura, porque hay muchos, y lo sabemos, que ya no, prácticamente están viviendo sus últimos días, no hacen actividad, y hay muchas personas que no hacen actividad. Esto hay que unificar, todo esto hay que limpiar, hay que subsanar, para que exista un solo bloque, una sola fuerza de artistas, gestores y trabajadores de la cultura en general, en sus diferentes líneas, como miembros de la institución, para fortalecer, para dignificar la institución. Otro de los puntos que aquí se señala prácticamente dentro de la pregunta es el problema de las secciones, y es un problema que yo lo venía escuchando también hace muchos años, hemos conversado. Las secciones, si bien es cierto, para tener más o menos una visión así clara, las visiones vienen a ser, las secciones, perdón, vienen a ser como en el gobierno los ministerios. Entonces, las secciones nunca han funcionado en la Casa de la Cultura, porque quienes han administrado con el desconocimiento que han tenido de lo que es la administración cultural, de hacer gestión, no lo han hecho. Y no solamente que no han hecho funcionar las secciones, que nosotros tendríamos que reajustar todas esas secciones y hasta establecer un reglamento para que esas secciones funcionen y funcionen para bien de la institución, obviamente, que fortalezcan el trabajo del directorio.
La asamblea es parte de este organismo, es el máximo organismo, pero a la asamblea se acude cuando se requiere solucionar un problema de fondo, que alguien o que requiera realmente convocar a una asamblea para buscar un pronunciamiento de ella. Es el máximo organismo. De ahí está lo que es el directorio. Gracias. Y le pasa por favor a Miguel. Gracias. Bien, bueno. Buenos días. Quería agradecer antes que nada, antes de iniciar este diálogo, a todos ustedes quienes han provocado este debate, este diálogo. Muchas gracias a las instituciones que también forman parte de este diálogo, y también a los amigos y compañeros artistas precandidatos que nos encontramos, así como a quienes también nos acompañan con su presencia. Puntualmente, yo creo que el tema del papel de la Casa de la Cultura, con los miembros de la Casa, con las secciones y con el papel del RUAC, eso está determinado por un problema que no solamente es de carácter orgánico, sino también de representación histórica de cómo ha venido trabajando la Casa de la Cultura en las últimas décadas. Pero hay que tomar en cuenta algo fundamental. La Ley Orgánica de Culturas planteó ese proceso de democratización de la cultura y de la participación dentro de las casas de la cultura, dando legitimidad y creando instrumentos legales que permitan la participación de los miembros del RUAC en la reorganización institucional. Habría que preguntar, y no nos corresponde a nosotros como precandidatos en este momento, quienes estamos aquí, dar respuesta. ¿Por qué en los últimos 4 años el director actual no ha convocado a asambleas de acuerdo a lo que dispone la Ley Orgánica de Culturas para el papel que tiene la Casa de la Cultura en su forma orgánica de institucionalidad? ¿Qué planteamos y qué podemos hacer? Yo considero de que se necesita aplicar lo que la ley plantea. Reorganizar la Casa de la Cultura a partir de las asambleas provinciales, que sean quienes definan y desarrollen el papel de los presupuestos participativos para la consecución de proyectos y planes que la Casa de la Cultura pueda tener. Es fundamental, obviamente, el papel de las secciones y las extensiones. Hay que entender de que esa configuración en cómo fue trabajada la Casa de la Cultura responde al siglo XX. ¿Qué sucede? Obviamente, no se ha venido generando un trabajo. De igual manera, no somos quienes debemos de responder en este momento, sino el director actual, o el directorio actual, porque no es la responsabilidad del director solamente, sino del directorio. Pero también hay que entender una cosa muy clara. Es fundamental que se genere participación de todos los artistas que son miembros de la Casa de la Cultura y que son parte del RUAC. Yo quiero hacer un acápite en este sentido y secundar y felicitar los comentarios que ha hecho el maestro Hermel Aguirre al señalar de que hoy es el momento de que los miembros del RUAC dirijan la Casa. Yo soy miembro del RUAC, no soy miembro de la Casa de la Cultura, y durante décadas no han sido tomados en cuenta los miembros de la Casa de la Cultura tampoco, pero no podemos entender o contraponer a los miembros de la Casa con los miembros del RUAC cuando existen parámetros que definen la participación de cada uno de quienes conforman, o en este caso conformarían el entorno general en que se pueda trabajar con la Casa de la Cultura. ¿Qué es lo que sucede? Que no existe pertenencia histórica por parte de los miembros. ¿Qué es lo que sucede? No existe una reorganización o el papel o la articulación de propuestas que se puede ir generando desde la Casa frente a los hechos o momentos políticos, históricos, culturales o sociales que se viven en las coyunturas. ¿Qué sucede con otros sectores? Se piensa de que solamente la Casa de la Cultura tiene que formar parte de los artistas. ¿Qué pasa con las secciones históricas que existen en la Casa de la Cultura, como la sección de docentes, la sección de comunicadores, la sección de ciencias exactas, la sección de ciencias biológicas, que aunque no son artistas, pero están dentro del campo de la investigación y que tampoco no han sido tomados en cuenta? Imaginémonos que durante el proceso de la pandemia esas secciones que son parte de la investigación hubieran tenido una respuesta. Lo que sucede al interior de la Casa de la Cultura a nivel nacional con el problema jurídico. ¿Qué hubiera pasado si la sección de ciencias jurídicas hubiera sido organizada y hubiera tenido una respuesta contundente para tratar de desmontar cada una de las leguleyadas jurídicas que se han tratado de crear? Es decir, hoy lo que nosotros demandamos no es solamente el papel de participación, que claro, todos lo decimos. El tema es cómo tratar de que esa participación se vuelva efectiva, no solamente de acuerdo a lo que demanda la Ley Orgánica de Cultura, sino a lo que demandan las realidades de la provincia de Guayas, lo que demanda las realidades del entorno cultural de Guayaquil y las realidades de lo que demanda el entorno social de la provincia del Guayas.
No podemos ir con unas lógicas de imposición a los cantones o a las juntas parroquiales donde existen artistas que son miembros del RUAC o artistas que son miembros de la casa a imponer una dinámica urbanocéntrica con la cual la Casa de la Cultura ha venido trabajando. Es necesario recoger y retomar el papel de articulación que aquellos sectores que no forman parte de los circuitos culturales cotidianos del entorno de la Casa de la Cultura, para ir aprendiendo de ellos y a partir de la sabiduría, el ejercicio práctico y estético que ellos han venido generando en diversos territorios, no solamente entre los artistas, sino también entre los investigadores, poder generar un proceso de articulación que promueva una verdadera organización de la Casa de la Cultura. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Siendo lo más pragmáticos y tomando en consideración que la pregunta planteada fue cuál es el vínculo de la Casa de la Cultura Núcleo del Guaya con sus miembros y secciones, con las personas registradas del RUAC, con el personal administrativo y con la comunidad guayacense, yo me permito poner un eje programático, y el eje programático es fortalecimiento del capital humano, y esto lo subdivido a su vez en dos partes. Una, optimización administrativa. ¿Por qué? Porque es importante saber cuántos somos, qué hacemos, cómo podemos colaborar, cuál es la formación previa y cuál es la experiencia de todos, todas y todes. Y esto se lo hace justamente con herramientas de las nuevas tecnologías que nos van a permitir saber quiénes son los miembros que están activos, quiénes son los miembros que no están activos, quiénes son los miembros del RUAC, a qué se dedican, qué es lo que saben, en qué pueden colaborar. Y todo esto, ¿en qué va a redundar? En que nos va a permitir articular intra e interinstitucionalmente, tanto en la sede de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas y las subsedes. Y para esto, lo que es necesario hacer es una auditoría administrativa y de procesos. Como segundo punto, por medio también de procesos que contribuyan a mejorar la comunicación, la relación y la integración intercultural entre personas o grupos presentes en territorios y pertenecientes a una o varias culturas con códigos culturales diferentes. Esto, a su vez, ¿qué va a permitir? Esto va a permitir implementar acciones concretas para determinar los gustos, preferencias e intereses de los territorios. ¿Y cómo se va a lograr esto? A través de estudios de mercado con técnicas cuantitativas y cualitativas para establecer una mediación con los públicos y con las audiencias externas e internas. Gracias. Ok, muchísimas gracias por concretar en el primer eje sus perspectivas. El segundo eje que nosotros hemos considerado que es de relevancia tratar, justamente tiene eco en algunas cosas que ustedes ya mencionaron, y es la infraestructura y las instalaciones de la Casa de la Cultura, el manejo de sus fondos, la gestión de recursos financieros. Se habló que en el reparto de los diferentes núcleos en la matriz, la Casa de la Cultura tendría un presupuesto de cerca de casi $1,500,000, pero además existe una ordenanza municipal a través de la cual la Casa de la Cultura también percibe $200,000. Quizás haya unos otros ingresos que posiblemente tengan relación con el garage. Eso ustedes luego lo podrán mencionar. Sin duda que el tema de auditar procesos y demás es fundamental, pero lo que nosotros quisiéramos es que ustedes también nos hablen, por un lado, de la participación efectiva en el ámbito de el uso de sus salas, y por otro lado, en el asunto de cómo promover
las vedurías, o temas que tengan, insisto, relación con la infraestructura, con las instalaciones y con el presupuesto o con el manejo de los fondos. En esta ronda vamos a la reversa. Muchísimas gracias. Dicho esto, en cuanto a infraestructura e instalaciones, yo creo que es necesario fortalecer el tema financiero, y para eso hay que buscar también una optimización financiera y de bienes. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, las preguntas son sencillas, al menos para mí. ¿Qué tenemos? ¿En qué estado se encuentran? ¿Cómo podemos ponerlas operativas? ¿Qué accesos a fuentes de financiamiento internacional y de gobierno central, local y de empresa privada existen? Adicionalmente a esto, nos va a permitir poder implementar procesos que transparenten la situación de los recursos económicos y de los bienes, tanto en la sede del Guayas como en las subsedes, que permitan optimizar las necesidades coyunturales, urgentes y prioritarias, dado el contexto del COVID-19. Hace unos pocos días se especula que estamos en la segunda ola, en la tercera ola, en la cuarta ola. La verdad no tengo claro en qué ola nos encontramos, pero regresar a una nueva normalidad es algo que definitivamente nos va a llegar a todos. Es algo que el uso de las instalaciones que tiene la Casa de la Cultura es algo que va a ser complicado. Inicialmente, por ejemplo, este diálogo iba a ser a las 5 de la tarde, lo tuvimos que cambiar a las 11 de la mañana. El COE Nacional dio una instrucción, el COE Cantonal dio otra instrucción, luego vino el gobierno central y al final es merengue, no es merengue. Llega un momento en que no sabemos qué mismo es lo que vamos a hacer. Entonces, es importante para todo esto realizar una vez más, insisto, una auditoría de los recursos financieros y de los bienes que permitan, obviamente, tomar decisiones acordes al contexto en el que estamos en este momento desarrollándonos. Gracias. En cuanto a este punto, el tema de las auditorías y formulaciones jurídicas que nos permitan procesar la información y de lo que entendemos y lo que tenemos como infraestructura y financiamiento al interior de la Casa de la Cultura no es inventarse el agua tibia, porque eso ya está dentro de los instrumentos legales que obligatoriamente cualquiera lo puede hacer, llegando obviamente a dirigir la Casa de la Cultura, y es parte de la instrumentación legal que se tiene que generar. Así que de acuerdo a eso, es indiferente el hecho de que se tomen o no se tomen ese tipo de acciones, porque eso demanda la ley. Así que no estamos inventando desde ahí el agua tibia. Lo que sí es fundamental, que hay que rearticular el papel y la significación de los espacios que tiene la Casa de la Cultura para permitir no solamente democratizar la participación y el uso de los espacios, sino también articular el uso de los espacios frente a la pandemia que se está viviendo, y también cómo se puede articular en la creación de públicos presenciales y públicos virtuales. Hay que replantearse el uso de las salas que existen en la Casa de la Cultura para dinamizarla frente a las circunstancias actuales y repensarlas desde el eje que se puede ir a articular para plantear nuevos usos. Por poner un ejemplo, la articulación que se puede ir generando a la imprenta, que durante años ha estado sin trabajar y sin funcionar. El papel de las salas, el papel del Museo Carlos Ceballos Menéndez, el papel de los teatrinos. Es fundamental ver cómo vamos a ir construyendo nuevos usos durante todo este proceso de la crisis sanitaria que se está viviendo. Segundo, permitir de que la Casa de la Cultura tenga esa posibilidad de que se articule su infraestructura con una articulación con las nuevas tecnologías y la vinculación con las universidades privadas que puedan darnos soporte tecnológico para la construcción de plataformas que permitan el trabajo entre las salas presenciales con la articulación virtual que se puede generar a los públicos. Esto nos puede obligadamente llevar a la creación de una página web o a la creación de aplicaciones que nos permitan no solamente
entender el manejo de las salas y la posibilidad de que los artistas, los colectivos o los elencos tengan la posibilidad de participar, hacer uso de las salas, sino también entrar en un proceso de gratuidad que es fundamental y es prioritario en estos momentos de crisis económica y crisis sanitaria, para que los artistas obtengan y utilicen las salas, pero también esas mismas plataformas web nos pueden dar la posibilidad de cuantificar la cantidad de públicos que puedan ir desarrollándose a lo largo del programa que se pueda generar en la Casa de la Cultura, como de igual manera nos posibilite adentrarnos en nuevas formas de cómo participar en los programas, en las actividades y en los proyectos que se puede ir trabajando. Ya en el tema institucional es fundamental también una reorganización de las competencias internas, pero esas competencias internas a nivel de la administración de la Casa de la Cultura y quienes componen aquella funcionalidad de acuerdo a cada una de sus competencias está determinada por la ley. Es decir, tampoco estamos inventando el agua tibia, porque simplemente definir lo que dice el CERCOP, definir lo que dice la Ley Orgánica de Cultura y definir lo que dice el reglamento de la Casa y el Sistema Nacional de Competencias. De acuerdo a esas cuatro lógicas, podemos rearticular el tema de la Casa de la Cultura. ¿Qué ha sucedido en estos años? Volvemos al tema de que debe ser el director que deba responder por qué no le ha parado bola a ninguno de estos instrumentos legales que están ahí, pero que desde la institucionalidad pública muy rara vez ha sido utilizado. Realmente es como querer nadar en seco, porque estamos hablando de la estructura de la Casa de la Cultura. No vamos a hacer nada, no podemos hacer nada, la estructura está ahí, lo que hay es que reutilizar los espacios, como lo señalaron acá, porque el Estado está quebrado hace muchos años, así que no hay presupuesto, no va a haber presupuesto. Y si se consigue presupuesto, va a haber que hacer gestión a nivel internacional o a nivel muy grande para conseguir recursos para construir tal vez el edificio de al lado. Pero hasta eso hay que reestructurar los espacios para su utilización, para que los grupos tengan áreas de ensayo, para que verdaderamente las salas sean facilitadas para que los grupos puedan exponer sus trabajos, temporadas, exponer sus obras. Y estas salas deben de ser obviamente entregadas sin costo alguno, porque en la actualidad incluso es tan complejo frente a la situación que vivimos de quererles cobrar a los grupos un porcentaje en taquilla o un costo por el alquiler de las salas. Es algo inaudito, pero sin embargo así lo han hecho. Otra de las cosas solamente es ver esta administración cómo se dejó tapar la Casa de la Cultura, su rostro, el mural que da hacia la calle Quito, cómo se dejó tapar el lado frontal con todo eso, la aerolínea. Nunca se convocó a los artistas para hacer un plantón, para reclamar ante el municipio, que si bien es cierto el municipio podría haber invertido unos millones más y haber hecho la estación en la Plaza de la Victoria y se conectaba con la metrovía. No, tuvieron que clavarle toda esta fachada, tapar a la Casa de la Cultura, porque al fin y al cabo para los políticos la cultura es lo de menos, se invierte muy poco. Entonces yo entraría, y voy a dar el tiempo que me queda, es a replantear la visión nuestra, amén de lo que digo, para qué se pueden reutilizar los espacios, es realmente enfocar en la necesidad de apoyar, de buscar solución para que los artistas puedan tener trabajo, recursos que pueden ser invertidos en artistas, en trabajos de talleres, en un circuito donde ellos puedan poner su trabajo, su talento, y que estos recursos y recursos con gestiones que se puedan conseguir afuera les permitan subsistir. Hoy en el día los artistas se están reinventando. He visto a muchos que venden comida, que están haciendo otras cosas. ¿Por qué? Porque los artistas no son dependientes, no dependen de ninguna institución pública, no dependen de instituciones privadas. Los artistas no son dependientes de ningún sueldo.
Los artistas viven de lo que hacen a diario y muchos tienen familia. Entonces, ¿cómo nos ponemos a pensar en que es maquillar el edificio mientras los artistas se mueren de hambre? No consigo eso. Realmente el punto puede ser tratable, pero hay prioridades y prioridades y prioridades que se llaman el recurso humano, el valor. Los artistas necesitan realmente buscar cómo se soluciona el problema de ellos. Ahora y para esta pandemia que vivimos una incertidumbre de vida. Realmente es lo que yo puedo ver dentro de lo que es el concepto de esta pregunta, cómo yo veo. Ya le digo, no sé, hace algunos años, por ejemplo, la falta de gestión hizo perder en esa época 3 millones de sucres en el periodo de Rafael Díaz de Casa. Se consiguió a través del Congreso Nacional, creo que fue el diputado Ayala, uno que fue profesor, dirigente de UNE, algo así, consiguió 3 millones de sucre en el Congreso Nacional para arreglar el área del parqueo. Por falta de gestión, de conocimiento, vuelvo siempre a señalar que este es el problema de la Casa de la Cultura. Nunca ha tenido un administrador, alguien que conozca, que planifique. Ha tenido muy buenos artistas, pero la falta de conocimiento de la administración es lo que ha conllevado a lo que está sucediendo en la Casa de la Cultura. No se trata solamente de dar el espacio a los artistas, sino que ver de qué manera en cada territorio pueden hacerse promoción y difusión de los productos culturales. Hay cantidad de productos culturales, la gente que escribe, la gente que pinta, de qué manera podemos nosotros darle impulso a esos productos que ya existen y a los que están en formación. Yo creo que eso es otra labor que nosotros nos emprendemos. Me parece que una cosa que debió haber sido hecha ya hace mucho tiempo es una instalación audiovisual en la Casa de la Cultura que pueda tener una programación constante hacia los artistas y que pueda también generar dentro de los públicos un acercamiento directo. Tenemos cultores en espacios audiovisuales, creo que es posible realizarlo. Por supuesto, la gestión internacional, la gestión con el Estado, pese a que estamos quebrados, yo sí creo que hay cierto acceso a crédito, por lo menos desde algunos de los proponentes. No nos olvidemos que estamos en campaña y yo soy todavía asambleísta nacional, plurinacional e intercultural. Hay acceso en otras provincias a establecer redes, a establecer intercambios que a veces no consideramos. Nos centramos en la casa con infraestructura y nos olvidamos de los espacios abiertos alrededor, los cultores que están trabajando en los territorios, que tienen su nicho de mercado dentro de cada uno, en Guayaquil, en Daule, en todos los espacios. Hay gente que sigue haciendo actividades. Yo creo que allí hay nichos de mercado que a veces con los que no contamos para poder manejar el asunto financiero. Amén de lo que ya hemos dicho y que no es posible de alguna manera repetir. Por ejemplo, hay un cambio, la biblioteca en cuestiones de comunicación debe tener un cambio, hay que hacer progresar, hay que dar ese salto hacia el siglo XXI que nos han hecho dar la fuerza e incluirlo dentro de la casa como parte de un proceso asertivo hacia la gente, ¿no? Uno de los procesos más duros creo que siempre va a seguir siendo que podamos estar y ser incluyentes. Claro, el señor que está va a leer el eje número 3. ¿Qué tal? Es imprescindible tocar este tema, ya que, bueno, he trabajado bastante tiempo en la educación no formal en patrimonio, de ámbitos profesionales, y de hecho, la propuesta me la dio una amiga científica, una reconocida científica del país. Si bien siempre tocamos los temas de la Casa de la Cultura desde el punto de ámbito populista, folclórico y plástico, que es imprescindible, ya que esta era la visión de Carlos Ceballos Menéndez, en los años 40, tener un espacio multidisciplinario,
También siempre fue un espacio de investigación y ciencia. Podemos tomar antropología, sociología y arqueología. Generalmente, en todas las pretensiones que se dan cada 4 años para llegar a la Casa de la Cultura y sus presencias, no se tocan estos temas. Siempre estamos en el tema de la infraestructura o lo que vamos a hacer, lo que vamos a construir, pero se hace a un lado. Entonces tenemos reservas y fondo patrimonial, archivo, biblioteca, catalogación e inventario, banco de datos, digitalización, valor histórico institucional. La Casa de la Cultura, ya reitero, si bien tiene un eje populista y multidisciplinario, la Casa de la Cultura también fue históricamente pionera de muchos sismos. Entre ellos tenemos el ballet, tenemos las residencias artísticas, tenemos programas de literatura y tenemos las investigaciones científicas, que eso es donde yo quiero apuntar, entre ellos la arqueología. La Casa de la Cultura es la única, o una de las pocas a nivel nacional, sobre todo esta de Guayaquil, la núcleo de Guayas, en tener piezas arqueológicas excavadas por presupuesto. La mayoría de los museos que nosotros conocemos tienen repositorios en donde basan sus objetos por compra. Ahora, tenemos los cuadernos de historia. Todas esas investigaciones estuvieron en una serie llamado Cuadernos de Historia, quedados en el olvido, exacto. Entonces, tenemos estos repositorios arqueológicos. Hay uno funcional, el otro sigue con los vestigios desde el año 88 quemados, como lo dijo el señor. Tampoco se hizo mayor investigación del punto, pero en todo caso, señores, ¿cuál es la propuesta para el repositorio arqueológico? ¿Cuál es la propuesta para todo este legado histórico que tiene la Casa de la Cultura, con lo que fue y con lo que hay que traer? Exento un poco del populismo y la política, porque creo que también tenemos que orientarnos un poco a esa gestión ya más vital, ¿no? De sostener un espacio con una gran historia, pero con muchas deficiencias históricas al mismo tiempo. Muy bien. Voy a partir del proceso de vinculación con el Estado. Hay un sistema nacional de cultura que debe ser potenciado, debe ser empoderado, y venimos de una política educativa de pensamiento de no vinculación a ninguna clase de política, ¿no? No somos políticos, no nos interesa, pero eso se topa con que estamos en un estado de derecho y un estado de norma. Entonces, aunque no querramos, ¿no?, hay que coger y hay que realizar la articulación con el Estado, ¿no?, para poder proteger nuestro patrimonio, ¿no?, en forma general, ¿no? Y está en la ley. Entonces, lo que ocurre es justamente este proceso por el cual nadie sale a reclamar por la ley, ¿no? Nadie sale a reclamar porque la Casa de la Cultura, 4 gatos ahí peleando porque no se haga la aerovía, ¿no? 4 gatos peleando porque no se derrumbe la piscina, ¿no? Y el resto de artistas, otro ejemplo que doy, ¿no? Hay más gatos peleando por el asunto de la ley audiovisual, ¿no?, que hicieron una presentación frente a la gobernación y tuvieron. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una desvinculación terrible, ¿no?, de los procesos de patrimonio con relación a los públicos en general y a los artistas, ¿no? No nos sentimos identificados. Son 4 estatuillas que están cerradas allí y lo que nos importa siempre es la alimentación. Yo creo que hay que generar y partir siempre de a quién le importa el proceso de la arqueología, a quién le importa eso, quién quiere pelear por ello, porque esa es otra cosa. ¿Quién pelea por las situaciones? ¿Quién pelea porque el reglamento no esté? ¿Quién pelea porque se haga efectiva, por ejemplo, la ley del 2015 respecto al cuidado de los adultos mayores? Sigue allí, hay un dinero que si esa ley hubiese pasado,
pues nuestros adultos mayores hubiesen tenido un dinero con el que hubiesen comprado sus medicinas. Artistas adultos mayores, ¿no?, que han muerto porque no tenían para poder pagar. Entonces miren este asunto que parece que no está vinculado, ¿no?, es efectivo respecto a el cuidado de los repositorios, la delimitación de las propuestas. Y yo creo que una de las cosas que nosotros podemos decir de este gran trabajo que se ha hecho a nivel de arqueología es de qué manera, me parece yo, que podíamos empatar, ¿no?, aquello que nos pueden proporcionar los artistas dentro del territorio, sus potencialidades, ¿no?, y poder de esa manera contribuir a que se siga manteniendo el patrimonio, a que se cuida, a que se pueda difundir, ¿no?, a que podamos aceptar mejor, ¿no?, el papel de las culturas dentro de nuestra vida que el reggaetón para la fiesta infantil. Es una cosa a nivel educativo y cultural muy fuerte, ¿ya? Porque depende de eso. Si te interesa, lo proteges. Yo estoy hablando muy llano, pero es así. Si te interesa, lo proteges. Si no te interesa, está perdido, ¿no? Entonces, ya. Pero ¿no tendría que eso interesarle directamente al director de la Casa de la Cultura? No, yo creo que debe interesarnos a todos. Ojo. ¿De punto de partida? De punto de partida, bueno, mira, que funcionalmente los puntos de partida explotan por las necesidades sentidas. Entonces, al que le interesa, debería explotar. Si estoy recibiendo un billete, no, por irme a hacer a Santa Elena un trabajo arqueológico, entonces estoy con el billete, porque o sea, a mí no me interesa eso porque soy investigador, estoy haciendo mi trabajo, ¿ya? Yo hago mi trabajo. De ahí en más, ¿no?, que la Casa de la Cultura pueda poner dentro del marco preciso, educacional y cultural, eso por eso, para que la gente se sienta identificada, es otra cosa. Entonces yo creo que hay que trabajar las dos cosas. Queremos cuidar el patrimonio, entonces necesitamos que ese patrimonio sea reconocido, sea visto y sea cuidado en el tiempo. La gente de Sacachún reclamó por su, ¿cómo se llama? Así es, ya. ¿Cuántos más de aquí de la ciudad reclamamos por eso? ¿Cuántos alzamos la mano? ¿Quiénes salimos con la gente de...? Ahí están los compañeros que sí, pues se lo digo. ¿Ya? ¿Quiénes salimos a defender el patrimonio de esa comunidad? Otro ejemplo básico antes que se me termine el tiempo. Se habla de la industria cultural, pero la industria cultural choca cuando tienes a un empresario que quiere dentro de una comunidad, por ejemplo, grabar para la posteridad, entre comillas, sí, para la posteridad, entre comillas, la procesión del niño de una comunidad X, ya, lo traslada y ¿qué recibe a cambio la comunidad? ¿Cómo hubo protección del patrimonio? Por eso las leyes deben ser vigiladas, seguidas, y nosotros, artistas, cultores, debemos estar pendientes de eso. La Casa de la Cultura ha tenido un espacio formidable en el sótano. Funcionaba una imprenta muy interesante, pero todo eso ahora está convertido en chatarra. Ellos no han hecho nada por rehabilitar, y ahora hay máquinas modernas que no cuestan tanto. Hay una máquina que se llama la Dragona, vale $4,000, no necesita planchas, de la computadora a la máquina, y podemos empezar a reproducir libros, a publicar libros de los intelectuales, de los escritores que nunca han recibido ningún apoyo de esta institución. En cambio, los escritores quiteños y los de la Goya, ellos sí publican libros. Entonces, por favor, es de época de que empecemos a ayudar a los intelectuales, a los escritores, a los artistas. Miren ustedes ahora los artistas en los grupos que se han creado para esto de la Casa de la Cultura. ¿Cómo claman? ¿Cómo piden? Aunque sean libros digitales que les pasemos para tener. Entonces es importante. Tenemos que empezar a convocar concursos, tanto de novela, de teatro, de ensayo, de todo. El municipio actualmente está convocando a un concurso de novela corta. Tiene un nombre,
concurso de novela Miguel Donoso Pareja. Y entonces, ¿qué pasó con los escritores, los grandes escritores que ha tenido Guayaquil, los del grupo de Guayaquil, como Joaquín Gallegos Lara, Demetrio Aguilera Malta, Enrique Gil, José de la Cuadra, Alfredo Pareja Descanseco, etc.? No, señores, ¿dónde está el mérito de ellos para que tenga ellos, uno de ellos, el nombre de este concurso? Y me disculpan, pero el señor Miguel Donoso era del directorio cuando se produjo el autoincendio. Entonces, seamos coherentes. Luego, estamos utilizando desde la creación de la Casa de la Cultura, que primero fue Instituto Cultural creado en el tiempo de Arroyo del Río. Vino el descalabro de este gobierno y se creó la Casa de la... lo refundaron con el nombre de Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y ahora le han aumentado el nombre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Guayas. Por favor, estamos viviendo la época de la tecnología, de la modernidad. Yo sugiero y plantearé y golpearemos las puertas donde sea necesario para cambiar el nombre, que se llame Ateneo Cultural, en 2 nombres. Porque si ustedes van al diccionario, casa es una casa de vivienda, el término. No tiene nada que hacer con la cultura. No tiene nada que hacer con la cultura. En cambio, Ateneo sí tiene raíces para el arte, para la cultura, para la ciencia, etc. Entonces, por favor, tenemos que nosotros tratar de organizar una serie de aspectos para que esto funcione, compañeros. Y yo no estoy con la ambición de llegar. Me encantaría cualquiera que llegue. Las propuestas que estamos haciendo, compartir, para que cualquiera que llegue lo ponga en práctica. Cuenten con todos estos archivos, con estas propuestas que están circulando en las redes sociales para apoyar no al directorio que llega, sino apoyar a la institución que tanta falta necesita. Miren ahorita, el actual presidente se ha dedicado a crear los núcleos en los cantones. ¿Con qué finalidad? Para tener esos votitos, para crearse 4 años más. Está haciendo lo mismo que hicieron en Quito cuando se renovaba el directorio y estaban 2 candidatos. El célebre personaje, como es el doctor Gonzalo Vaz Grijalva, y el otro, el arquitecto Barragán. El uno, un hombre prestigioso, ministro de Educación, director de la UNESCO, etc. 5 minutos, Germán. Sí, hemos terminado. Bien, y el otro, ¿quién era? Secretario de la Casa de la Cultura, pero ganó porque crearon los núcleos provinciales que no había. Y ahora este señor actual presidente está haciendo lo mismo. Bueno, pues... La Casa de la Cultura tiene secciones. Hay la sección y hay especialistas, hay arqueólogos. Tendrían que ponerlos a funcionar. Sencillamente hay que convocarlos. Porque si nada de esto ha funcionado, lo que está necesitando, hay que convocarlos. Hay que hacer funcionar, hay que trabajar proyectos. Quiero contar algo. Pero sencillamente, ¿pero qué es sencillamente? ¿Cuál es la propuesta de lo sencillo? Convocar. Lo sencillo es convocarlos. Lo sencillo cuando tienes hambre pides que comer. Lo sencillo cuando tienes sed pides agua. Por favor, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos habilitar la sección de arqueología. Hay que convocar a los que manejan la arqueología. Como era Refa Parducci, que consideró y cuidó de su patrimonio. Lógico. Ahora no entiendo nada de nada. Eso ahora que hay que reactivar, hay que hacer un balance de lo que hay y hacer una propuesta a dónde se quiere llegar. Perfecto. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque es una necesidad. Tampoco podemos decir, como es patrimonio, las cosas viejas, hay que echarlo para allá. No. Eso
hay muchas cosas. La Casa de la Cultura tuvo algo muy lindo. Tuvo un museo de cerámica que creo que está medio destruido. El Museo de Oro, que más que actividad atrás que tengo a alguien antiguo de la Casa de la Cultura, el Museo de Oro salió en el periodo de Enrique Gil Calderón a una gira por Europa. Se fue a Italia, vino, dio la vuelta y vino con piezas clonadas que no las quisieron resubir la persona que era como curador o que manejaba el museo, porque conocía al dedo cada una de las piezas. Ahí se armó un lío pesado. ¿Quién se llevó eso? Creo que Presley Norton, si no me equivoco. La Casa de la Cultura la ha depredado todo el mundo. Se llevó porque Enrique Gil le dio autorización para sacar eso. Así, después eso terminó, vino Fernando Casón, le ingresaron, no sé cómo. En el periodo de Donoso, con esa soga en el cuello, tuvieron que incendiar el museo para desaparecer, buscar el pretexto que se desaparecieron, pero nunca hubo el oro derretido ni nada. Y abajo quedaba la biblioteca y no se incendió. O sea, hay cosas que ya son demasiadas obvias. ¿Qué han pasado? Ha habido una corrupción tremenda. Vuelvo a repetir, la mala administración, la falta de conciencia de quienes van a dirigir los destinos de este impuesto. En lo que es educación no formal, yo he trabajado bastante porque hubo unos proyectos hace muchos años, un proyecto colombiano sobre la educación no formal, y lo trabajamos desde la universidad con los estudiantes, porque justamente no es la educación académica que ellos tienen, sino lo informal, lo no formal, lo que está fuera del contexto académico. Entonces hay que trabajar, hay que convocar de igual manera mediante proyectos, estructurarlos debidamente, hacer un equipo de estudio para implementar un tipo de educación no formal. En lo no formal, los públicos normalmente desconoce de teatro, de danza, de música, de historia, de muchas cosas. Entonces hay que trabajar para establecer las escuelas de educación no formales. Incluso dentro del arte y más allá del arte, dentro de la ciencia, la tecnología, una educación no formal puede estar dando dentro de las TIC. Hay mucha gente, profesores actuales de centros de educación superior que no saben manejar las tecnologías. Y eso que se aplica. Trabajar con educación no formal para que la gente vaya aprendiendo. Hay un sinnúmero de cosas, y ojalá que acá tengo un historiador, bueno, no historiador, ha escrito muchos libros, pero uno de esos libros que debería de escribirse es La verdadera historia de la Casa de la Cultura, que no está por ningún lado. Usted busca en internet, no sabe cuándo se escribió, no hay nada. Y sin embargo, yo les quiero recordar, y acuérdate, compañero, la Casa de la Cultura tuvo una emisora, se llevaron no solamente la antena, se llevaron los equipos, se llevaron la señal, la frecuencia. Entonces, estamos hablando de que la corrupción no es ahora con Naranjo, ya venía, él es parte de ella también, pero por el problema de la administración. Entonces, en la Casa de la Cultura tiene muchas cosas, las obras de arte que se han perdido, no hablemos de ello, ya eso. Yo me recuerdo alguna vez, estuve por ahí en la Casa de la Cultura, la gente iba a beber arriba y se bajaba con las cuadras después que terminaba la chica. Entonces, tú lo sabes. Muchas gracias. Estamos volviendo a asambleístas. La pregunta de creencia me recuerda un libro de Ilich Ulyanov Lenin que se llama ¿Qué hacer? En 1906. Me parece muy importante. Pero ¿qué es más importante? Yo creo que antes de iniciar hay que entender bien el tema de la historia, ¿no? La Casa de la Cultura fue creada en 1944 por Benjamín Carrión en el núcleo del Guayas en 1945. El Instituto Cultural Ecuatoriano fue creado de acuerdo a decreto ejecutivo presidencial por Carlos Arroyo del Río en 1942. El Instituto Cultural Ecuatoriano no tiene nada que ver con la Casa de la Cultura Ecuatoriana fundada por Benjamín Carrión en el 44, porque ni los artistas, intelectuales y escritores que participaron en la fundación del 44 no tienen nada que ver con el Instituto Cultural creado por Arroyo del Río 3 años antes. ¿En qué se lo articula y se piensa de que es lo mismo? En el decreto presidencial que Velasco Ibarra, obviamente como presidente después de la revolución del 28 de mayo, decide asignar esos mismos recursos para la Casa de la Cultura. Frente a ese capítulo, el tema patrimonial y arqueológico es fundamental. Y la Casa de la Cultura debe tácitamente trabajar en dos cosas fundamentales: la recuperación de la tradición y la memoria histórica, social y política
cultural y de la provincia del Guayas y la actualización en los procesos de investigación y de articulación de las reservas de la Casa de la Cultura con la población, investigadores y artistas. La Casa de la Cultura tiene 4 elementos fundamentales: la reserva de la Pinacoteca, la reserva museográfica que está conformada por los 3 salones del Museo Precolombino Carlos Ceballos Menéndez, donde están los procesos de investigación de Carlos Ceballos Menéndez y de Renzo Aparducci, donde está de esos procesos de investigación, que están los propios cuadernos de arqueología e historia que mencionaba Cristian, donde quedan aquellos procesos. Tercero, el papel de la biblioteca y la funcionalidad que debe tener la biblioteca en la Casa de la Cultura en la actualidad. Y cuarto, el papel de la imprenta, que yo considero que se debe de generar. Que los salones del Museo Precolombino, primero que tienen que generarse una readecuación museográfica. En el 2013 se generó un proceso de catalogación. En el 2014 se generó un proceso museográfico. Ese proceso museográfico que se realizó en el 2014 ya no responde a las actuales condiciones en que se debería trabajar el museo, no solamente desde el contexto presencial, sino en el contexto de la virtualidad. No han existido procesos que generen una nueva rearticulación virtual que posibilite que el museo llegue a otros sectores, y tampoco no se han generado ni nuevos procesos de contratación que determinen una nueva museografía para recuperar aquellas 3 áreas que existen. El papel de la pinacoteca: necesitamos crear de que esa pinacoteca no solamente sea un entorno de custodia de las obras que históricamente están dentro de la Casa de la Cultura, sino de que esa pinacoteca sea un centro también de estudio y de interpretación estética que se tienen que generar en conjunto con las universidades, con los sectores de las universidades públicas y privadas, con el papel de la Universidad de las Artes, con los colectivos artísticos y pictóricos de nuestra ciudad. Es parte de esa memoria pictórica que existe en la ciudad y que no puede estar simplemente entre 4 paredes resguardadas si no se genera proceso de difusión. El papel de la biblioteca: hoy la biblioteca de la Casa de la Cultura ya no responde a las necesidades actuales del siglo XX, por lo menos dentro de los procesos de investigación que se puedan dar en la ciudad de Guayaquil. ¿Qué necesitamos? Que la biblioteca se convierta en un repositorio y un archivo de la memoria histórica y documental del núcleo provincial del Guayas, que no existe en otro núcleo a nivel nacional, a excepción de la sede nacional. Lo que se resguarda, y antes de que me interrumpa mi compañero, lo que se resguarda en este repositorio debe ser como parte de ese proceso que se tiene que generar para tratar de recuperar la memoria en nuestra provincia del papel documental. Se tiene que crear fondos bibliográficos y fondos fotográficos de lo que existe en la Casa de la Cultura, que tiene que ser un sostén fundamental del papel de esa biblioteca, y que esa biblioteca se vuelva un centro de investigación para estudiantes universitarios, para artistas, para investigadores, para arqueólogos, para antropólogos, para sociólogos, que logren darle esa dinámica para la utilización de las obras que allí se mantienen, como de igual manera el papel fundamental de la hemeroteca que existe ahí, donde están muchos de las primeras publicaciones de la Casa de la Cultura. Y ahí dentro un papel fundamental, el papel de la imprenta. Si bien es cierto, la imprenta tiene una imprenta antigua que no está obsoleta, es una imprenta que realmente tiene ya en este momento, adquiere un valor histórico, un valor patrimonial. Esa imprenta debe ser acondicionada dentro de las características patrimoniales como parte de la historia del desarrollo de la imprenta en la ciudad de Guayaquil. Y la imprenta actual no está dañada. El problema es que es una imprenta tan actual que quienes hoy la manejan no la saben utilizar, y prácticamente no han podido generar procesos de contratación de que logren nuevamente ponerla en firme a esa imprenta. ¿Qué se tiene que hacer? Generar procesos de investigación y articulación con historiadores, arqueólogos, antropólogos, sociólogos, que logren rearticular no solamente desde los espacios que se utilicen de la casa en cuanto al tema de la memoria, sino se logre provocar la impresión y el desarrollo de nuevos procesos investigativos. ¿Qué sucede? Y para terminar, discúlpame, Janina, ¿qué sucede con las investigaciones de Renzo Aparducci que no están dentro de los pensos académicos a nivel de educación secundaria ni a nivel de educación universitaria en la provincia de Guayas? Que no están dentro de las láminas, no están dentro de los libros. Existen procesos investigativos que se han generado in situ a nivel de las investigaciones arqueológicas en Altarazana, en Vía Daule, en Santa Elena, al sur de Guayaquil, lo que resta del norte de Guayaquil. ¿Qué sucede con esos nuevos elementos de investigación que tiene la SPOL? ¿Por qué no están dentro articulados a nivel de lo que se puede generar con la sala precolombina Carlos Ceballos Menéndez, el museo obviamente, y todo aquel resguardo de memoria social que se pueden ir implementando mediante fondos
público que existe de acuerdo al Sistema Nacional de Competencias con las competencias patrimoniales que ya fueron traspasadas desde el 2017 a los GAT. Existen recursos para los 25 cantones de la provincia del Guayas con fondos para la difusión patrimonial y de investigación. Ahí está un recurso del qué hacer. Y un segundo recurso, potenciar con ese proceso de financiamiento a través del Ministerio de Educación y las universidades para que se pueda generar o posibilitar una actualización de los pensum académicos en cuanto a la historia que tiene nuestra ciudad y nuestra provincia. Yo voy a tratar de hacerlo más corto, preciso y conciso. La respuesta mía sería fortalecimiento de procesos educomunicacionales y de difusión de las reservas y del fondo patrimonial. Hacer un verdadero catastro, registro, digitalización y aceleración de lo que tenemos. Es verdad, se ha dicho que se ha llevado, que se ha prestado, que se ha robado, que lo han quemado. Se puede decir todo, absolutamente todo, pero eso ya es historia. Necesitamos saber qué es lo que hay, y para saber qué es lo que hay, con qué contamos y con qué fortalecer procesos comunicacionales es a través de hacer un verdadero catastro, un buen registro, una buena digitalización, para que el día de mañana no digan aquí lo puse y no aparece, sino que aquí está digitalizado y aquí está la botellita. Esta botellita es igual a lo que está digitalizado. Y eso que es lo que nos va a permitir, transparentar el acervo de la reserva y del fondo patrimonial que se tiene. Y de tal suerte que vamos a poder justamente ahí hacer zapatero a tu zapato, porque efectivamente concuerdo con muchísimas posturas de los otros precandidatos y definitivamente esto tiene que ser zapatero a tu zapato. El camino al infierno está lleno de buenas intenciones. No todo el mundo puede decir yo voy a hacer esto, sino tiene que ser un equipo. ¿Por qué? Porque existen especialidades, existen personas que se han especializado en diferentes temas. Entonces, el equipo que me acompaña, como les decía, justamente está pensando en que en el tema específico de tu pregunta, Cristian, lo importante es el catastro, el registro, la digitalización y el aseguramiento para lograr fortalecer esos procesos educomunicacionales. Porque si no se hace un proceso educomunicacional, si no se dice qué es lo que se tiene, de dónde viene, por qué hubo, qué pasó, definitivamente se pierde en el imaginario de la memoria. Muchas gracias. Para cerrar el tema, les tengo la información. Bueno, tengo voz. El INPC, para cerrar este tema les tengo la información que se las quiero compartir. El INPC, en la base de Quito, en el mes de febrero de este año, nombró a un espacio de investigación con proyección internacional Resfa Parducci. ¿Quién es Resfa Parducci? Fue la primera mujer arqueóloga que fue guayaquileña y fue una de las primeras en investigar notas musicales también, pionera en muchos aspectos. Entonces esto se los quería compartir porque creo que eso afianza un poco la importancia que tienen estos personajes pioneros de muchos istmos guayaquileños por medio de la Casa de la Cultura. Yo solo quería agregar que, aparte de las intenciones, todos estos aspectos de catalogar, de digitalizar, de archivar, etc., requieren un recurso humano y requieren también unos presupuestos, porque es lo que sucede con la Biblioteca de las Artes, donde tenemos el archivo de Película. Yo creo que en la comunidad durante muchos años se pudo ver los coros, cómo se formaban las clases de danza, cómo se formaban las clases de pintura, los talleres, y yo creo que marcó muchas generaciones, si no me equivoco. Pero aquí va a ser fundamental ese vínculo principal formativo que tiene que tener una institución cultural.
Mi pregunta va dirigida a todos los precandidatos y es la siguiente. ¿Qué podrían hacer ustedes en el ámbito formativo, producción artística? Y en producción artística me refiero a música, festival de coros, teatro, danza, cine, editorial, revista de los cuadernos de la casa, que ya saben lo que es, y plataforma de Facebook. Yo englobaría aquí, si desean expandirlo a otras redes sociales o en internet en general, yo creo que esto es fundamental porque es lo que palpamos y lo que nos alimenta la casa a los futuros miembros, no solo a los que están activos, sino a los que están en formación. Empezamos con el señor Andrés Heredia. Bueno, en cuanto al ámbito formativo y de producción artística, el equipo ha pensado en que es definitivo y es necesario el fortalecimiento de la cadena de valor de las industrias creativas y culturales, porque así es como se debe llamar al arte y a la cultura en el siglo XXI. Hay que realizar un trabajo interinstitucional e intersectorial, asociativo, comunitario y articulado. ¿Por medio de qué? Por medio de talleres formativos en conjunto con los miembros de la casa, los miembros del RUAC, la academia y la sociedad. No se maneja dentro de la Casa de la Cultura. Legislación no se maneja dentro de la Casa de la Cultura, pero es necesario, porque todo actor o gestor artístico y cultural necesita saber también de esos temas, como es importante para que un contador pueda entender cómo se maneja la contabilidad de una producción audiovisual, lo pueda saber. Por eso es necesario esta doble vía. Y como les decía, que esto va a permitir la profesionalización de la gestión cultural global y obviamente de una producción artística y cultural con miras a las nuevas realidades que deben adaptarse dentro del arte y la cultura en pleno siglo XXI y en contexto, insisto, del COVID-19, porque es necesario que exista un equilibrio entre lo presencial y lo virtual, que en ocasiones no hay presupuesto. Sí, definitivamente ese es un gran problema, pero quien sabe gestionar, quien sabe articular, puede lograrlo. En la Universidad de las Artes nosotros hemos tenido dos procesos: ser mentor, que aproximadamente costó $30.000, mejor dicho, se lo valora en aproximadamente $30.000, y los conversatorios del espacio más 593, que ha tenido 47 invitados y ha costado aproximadamente $45.000. Y en realidad la universidad no ha desembolsado ni un solo centavo, porque la universidad no tiene dinero, pero eso es a través de una verdadera gestión. ¿A cuántas personas se ha llegado? A 290.000 personas. Y no es un dato que yo me estoy inventando, es un dato que efectivamente Facebook lo está votando. Ahora, la optimización de las nuevas plataformas, eso es algo que definitivamente no puede ni siquiera entrar en tela de duda. Hay que trabajar como un pre-CRM, como un CRM, porque si no se trabajan con ese tipo de herramientas informáticas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar enviándoles recetas de hamburguesas con salsa barbecue a personas que son vegetarianas. Es un ejemplo lo más down to the earth que se me ocurre. Por último, ¿qué más se puede quedar? ¿Qué se va a lograr con esto? Insisto, justamente activar a toda la comunidad que se debe a la Casa de la Cultura. Esto es miembros, RUAC y sociedad, sin olvidarnos de la empresa privada, porque los sectores productivos, de acuerdo a las nuevas leyes que existen, en el momento en que hacen inversión en arte y cultura, lo pueden deducir el 150% de
sus pagos del impuesto a la renta. Y como les digo, si alguien no sabe de tributación, ¿cómo va a tocar ese tema? Por eso era que les decía que es muy importante que siempre esto se lo maneje en doble vía, desde la casa hacia afuera y de afuera hacia la casa. Muchas gracias. Muy amable. Yo considero que con el tema de los espacios formativos que existen en la casa, hay que entenderlos desde dos dinámicas, ¿no? Yo sé que es fácil leer las propuestas, no es muy fácil, el papel y los celulares aguantan todo, pero en la realidad hay que concretarse con el papel, que se puede ir generando nuevos procesos formativos, revitalizar lo que ya existe en la Casa de la Cultura, el tema de talleres, escuelas, el papel de la escuela de danza, el papel de la reorganización de la editorial de la Casa de la Cultura, que esa editorial permita que acoja los nuevos procesos de investigación, como de igual manera desarrollo literario y artístico. Pero esos entornos tienen que estar vinculados netamente con el papel de la academia, el papel del sector privado y el papel también de las necesidades que puedan generar no solamente los circuitos culturales habituales que están dentro de la cotidianidad de los últimos años de la Casa de la Cultura, o dentro de la cotidianidad de determinados sectores culturales de la ciudad, que dentro de la política de la gestión administrativa siempre se la ha repensado desde esa visión muy urbanocéntrica. ¿Cómo uno se puede repotenciar y recuperar aquellos sectores y procesos formativos repensando no desde el papel de la ciudad, sino repensando desde el papel de cantones y juntas parroquiales, desde aquellos sectores urbanos marginales de Guayaquil, desde aquellos sectores propios de Guayaquil? Ahí viene el tema, obviamente, cuando hablamos nosotros de industrias culturales, hay que entender de que no existen industrias culturales en Guayaquil. Es parte de la demagogia y lógica de esta ciudad, porque cuando hablamos de una industria estamos hablando de inversión, estamos hablando de macroeconomía. Significaría que deberíamos tener ya cuantificado y saber cuánto es la producción en inversión de los sectores públicos privados que se realizan en cultura, y los datos estadísticos presentados por CEPLADE son muy claros, no existe. Existe un porcentaje muy interesante del 4.6% del PIB, pero está desarrollado dentro de lo que nosotros entendemos como estas industrias del espectáculo. ¿Qué sucede con los sectores populares que también están dentro de los entornos de diálogo, debate y formación en la Casa de la Cultura? ¿Qué sucede con los sectores urbanos marginales? ¿Qué sucede con los artistas de sectores de Guayaquil donde la cultura institucional y privada y la inversión privada no llega, como Echongón, Tenguer, Pozorja, El Morro, Cerecita? ¿Qué sucede con aquellos entornos? ¿Qué pasa con lo que sucede, con lo que se va desarrollando artísticamente en cantones como Simón Bolívar, Pedro Carbo, El Empalme? ¿Qué sucede con Milagro, con Simón Bolívar, donde también existe un desarrollo de producción y existen otros circuitos culturales que entran en la cadena de valor, pero una cadena de valor que no está dentro, si queremos teorizarlo, dentro de aquellos procesos de industria, porque no existen procesos de inversión? O sea, más allá de la inversión pública, que se ha venido generando a través del GAT o instituciones dentro del Ministerio de Cultura, no hay forma de cómo se pueda trabajar desde esas coloquialidades, porque es imposible tratar de articular un trabajo que nos permita ampliar el campo de acción, de participación y distribución equitativa, financiera y administrativa y de transparencia financiera de la Casa con sus integrantes, miembros y RUAC. Y segundo, que los procesos de formación que se vienen generando ya históricamente en la Casa necesitan iniciar una repotenciación, que es claro que hay que hacerlo desde ahora. Desde ahora sí es fundamental. ¿Por qué no se lo ha hecho? Bueno, ahí hay muchas opiniones. Pero ¿qué es fundamental en aquel punto? Tratar de promover mayor inversión, tratar de promover un trabajo articulado con instituciones, en el caso de la unidad de danza Esperanza Cruz, con la Universidad de las Artes, con el ITAE, con universidades públicas y privadas, tratar de generar fondos internacionales donde la Casa de la Cultura tenga la posibilidad de participar en procesos de formativos de gestión cultural, tratar de generar un proceso, si bien es cierto, no de profesionalización, porque también eso es parte de la demagogia. O sea, yo me tengo que articular a lo que me dice las competencias del Sistema Nacional de Cultura en la ley orgánica y las competencias que me dice la Casa de la Cultura dentro de su reglamento interno. Dentro de esas competencias no se habla en ningún momento del papel que pueda generar ya a nivel de profesionalización, porque no es parte de la competencia, pero la Casa de la Cultura, de acuerdo a esas propias competencias, sí puede articular con otros estamentos estatales o privados que posibiliten esa articulación
y ese conocimiento con otros procesos que nos permita trabajar desde allí. Gracias. La experiencia es importante, aunque le parezca mentira. Siempre hay ese refrán, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Entonces las experiencias no son una casualidad, son el trabajo cotidiano de cada uno de nosotros en la vida, en lo que nos desempeñamos. Aquí señalaba el compañero zapatero a tu zapato. Yo a mi haber tengo por lo menos en el tiempo que tengo activando en la área cultural alrededor de más de 8.000 eventos realizados en los que he trabajado, de todo tipo, académicos, artísticos, folclóricos, de todo. Y hemos apoyado a través de la universidad a un sinnúmero de agrupaciones con eventos locales, nacionales, internacionales. Además, también nos hemos creado y otros hemos apoyado porque es parte de la actividad. Integrar a las agrupaciones, porque recordemos que la Casa de la Cultura acoge a los integrantes individualmente, pero los integrantes por lo general tienen agrupaciones, muchos tienen centros de cultura, grupos de música, de danza, de teatro, y a veces realizan ellos eventos y los proponen. Se pueden hacer un sinnúmero de cosas. Hoy en el día está de boga el asunto de las plataformas. Vuelvo a repetirle lo que decía, hay muchos artistas y otros que han tenido la posibilidad actual, que tienen la posibilidad, no todos, de armar una plataforma para desde ahí presentar trabajos, invitar a grupos y presentar, y lo han hecho algunos. Entonces, eso se lo puede hacer más que hoy en el día por la misma necesidad de lo que se está atravesando, la necesidad de establecer una plataforma para poder enviar o que los grupos presenten propuestas abiertamente a la comunidad, al país. El trabajo que es necesario impulsar con los cantones, con todos esos grupos que están olvidados, no solamente aquí, la mayor parte de los artistas siempre quieren presentarse en Guayaquil en las mejores salas. Muy pocas veces van a presentarse a los cantones donde no hay ni sala, donde hacen una ramada y ahí se monta el espectáculo. Pero es parte, es eso de enriquecer para que esa gente también se enriquezca con lo de la ciudad, aunque parezca mentira. Entonces, hay muchas cosas que se pueden realizar. El tema de los recursos es problema de gestión, de saber gestionar, de conocer. Yo en mi vida tengo la grata sorpresa, he conseguido recursos de la cervecería, de la cola, de muchas instituciones para eventos. Se puede conseguir, eso es cosa ya de gestión, de quien es administrador, sabe, y si tiene la capacidad, tiene el espíritu y tiene una transparencia a lo largo de su trayectoria, va a abrir muchas puertas, Yo he hecho eventos con el municipio, los ha financiado el municipio, he hecho eventos con los consulados de Guayaquil y han financiado. Entonces, hay un sinnúmero de cosas que se pueden hacer y trabajar dentro de la área tecnológica actualmente, que es la boga. Hay que hacerlo, hay que apuntar hacia allá, porque no hay el camino presencial en estos momentos, ¿sí? Entonces tenemos un sinnúmero de cosas que habilitar, ya aquí lo han dicho los compañeros, pero vuelvo a repetir, el problema de esto, de esta competencia, es experiencia, es conocimiento. Y yo le dije a alguien alguna vez, vea, la Casa de la Cultura me dice, es difícil cambiarla. Bueno, pues le digo, denme un año y yo se las cambio. Yo estuve 2 años aquí en la casona universitaria que me dieron la administración por tiempo. Y la casa, y usted que estuvo ahí alguna vez, y la casa, la casona se convirtió en un centro de cultura, pero que iban de todo tipo de chicos y gente grande, gente de pantalla, todo el mundo tuvo espacio.
Y de ahí nace la necesidad que nosotros en la Casa de la Cultura queremos hacer también lo que es estas áreas para la creación de las llamadas los centros de pasantía, donde puedan haber alojamiento para los grupos, residencias, porque si hay espacio para ellos. Y a veces los grupos cuando hacen eventos tienen que andar golpeando puertas para conseguir hotel, comida para todos. Gracias. Tenemos un curso multimedia trabajado durante varios años, en donde queremos formar escritores, porque todos los escritores que tenemos en la actualidad, me disculpan, son escritores de marketing. Se valen de una entrevista que les haga un periodista, ya entonces lo promocionan y ya son escritores. Pero en las últimas décadas no se ha hecho absolutamente nada. Tenemos el apoyo de valiosos artistas que ya se han sumado. Hay un compañero de apellido Cifuentes que forma parte de la Orquesta Sinfónica y él ha hecho cursos internacionales y él ha tomado ya para poder desarrollar la formación de artistas y armar una orquesta de cámara, una orquesta sinfónica en la Casa de la Cultura, organizar el coro, que siempre lo tuvo la Casa de la Cultura, pero todo esto ha ido desapareciendo. Es el momento de que nosotros en verdad tenemos que unirnos para fortalecer la autoeducación. Nosotros consideramos que hay tres ejes transversales con los que se debe trabajar este proyecto Casa de la Cultura, ¿no? Casa de las Culturas. La participación incluye de qué manera los artistas van a ser incluidos dentro de la casa, proceso que tiene que ver con la articulación, por el cual hay que sentarse con el Estado, con la empresa privada, con la gente dentro de las comunidades, ¿no? Que esto incluye no solamente el sector urbano, sino también el sector de los cantones y a nivel nacional, para poder colegir qué es lo que se va a hacer. Y el otro puede ser la transparencia. Sin transparencia, pues nunca tendremos una Casa de la Cultura como queremos, ¿no? De una manera adecuada. Hemos trabajado, y lo voy a decir por no divagar, algunos ejes estratégicos, 6 para ser exactos. El primero tiene que ver con el fortalecimiento del Sistema Nacional de la Cultura. Este fortalecimiento pasa justamente por fortalecer y crear los núcleos, ¿no? Con los convenios adecuados y revisar el trabajo de los GAC y las juntas parroquiales y las instituciones y las organizaciones, ¿no? Garantizar ese apoyo a las comunidades y asegurar el marco jurídico tanto del núcleo como de la casa en sí. El siguiente eje estratégico es un eje que tiene que ver con la formación, la profesionalización de los artistas y los gestores, los convenios con las universidades, la titulación y la certificación, además de convertir a las asociaciones en procesos de capacitación. Para nosotros es muy importante ese asunto, no convertir a la Casa de la Cultura en un centro de capacitación, sino dar a los sectores de las asociaciones los procesos para que ellos hagan la capacitación, ellos ejercen la certificación. Nos parece súper importante. Convenios con los Ministerios de Educación por el asunto de los bachilleratos. El eje estratégico 3 tiene que ver con el fomento, ¿no? La contribución de los contenidos hacia la educación regular. ¿De qué manera llegan los artistas a la educación que llamamos formal y a la educación no formal? Una alfabetización artística. Pretendemos que, por ejemplo, por ley, todo ecuatoriano tenga un arte. ¿Qué quiere decir? Que practique un arte, o hace la música, o hace poesía, aprende a escribir desde chico. Que sea parte de esa integración hacia la sensibilización del ser, ¿no? Fomento de la creatividad digital, ¿no? Arte, juegos, plataformas,
Reconocimiento a la trayectoria de artistas y directores culturales, ese es un asunto que nos debemos. Creación de factorías de innovación y creatividad que promuevan nuevas estéticas, que promuevan sinergias y que sean nichos y espacios de mercado, lugares de creación continua en las que sean consideradas todas las artistas. El eje 4 tiene que ver con producción, en este no voy a detenerme mucho. Hablamos de circuitos nacionales de presentación que se establecen en redes. Entonces, cuando tenemos acá visitas de gente de Pichincha, de los sectores de las comunas que tienen su arte, ¿por qué no podemos realizar un proceso a nivel nacional? Y de hecho estamos trabajando en eso ya con los sectores, ¿no? Establecer procesos productivos culturales, ¿no? Y acompañamiento e intercambio. El eje estratégico 5 tiene que ver con la circulación, y ahí están los convenios con las universidades, las carreras de turismo, tráfico social de las artes, ¿no? Incorporar el concepto de mecenazgo, ¿no? A la promoción y producción cultural, que es un concepto que de poco nada se habla de poder hacer la autogestión, pero ¿qué tal si le damos el cambio necesario, actualizamos el concepto y trabajamos con la industria privada, el concepto de ganar, ¿no? Que es parte de la gestión. El eje estratégico que tiene que ver con fomento directamente, fomento digital, fiestas y tiendas de arte de la cultura, ¿no? Producción de programas audiovisuales y las políticas públicas, que de esas yo no me voy a desembarazar. Hay un proceso de gobernanza cultural en el que se tiene que solicitar, por ejemplo, el 5% del aumento, ¿no? Del PIB, ¿no? A la asignación presupuestaria. Gracias. Que la intervención que hagan sea muy precisa y que vamos a darles 2 minutos a cualquiera de los candidatos que guste responder ante esa inquietud. ¿Quiénes de ustedes están interesados en manifestarse? Como el micrófono no llega hasta allá, le pediría que usted por favor se acerque. Bueno, por favor, que sea concreta la inquietud. Sí, rápidamente un poco quisiera ver, y es un sueño que desde muchísimos años se lo planteamos a la Casa de la Cultura, el concepto de lo que es el arte comunitario. Pero la Casa de la Cultura se encierra entre ellos, entre la cuestión intelectual, disculpen, se usa la palabra élite, ¿no? Estamos creando gente especial del arte, ¿no? Pero los barrios, la gente, las esquinas del barrio, esa es la preocupación del concepto del arte comunitario, centros culturales comunitarios. Bastante, y allá creo que aprendió exactamente el trabajo comunitario. Y esto también con producto de un trabajo que a través de la universidad efectuamos con una red de Tepola en Chile. Y allá, hasta allá se fue y se quedó varios años y se hizo experto en eso. Sí, es un trabajo que realmente se lo debe despegar. Yo he dicho que la Casa de la Cultura, y como siempre a veces desde la universidad nosotros hemos salido, nunca nos hemos quedado aislados. Hemos llevado grupos hacia adentro y hemos sacado a estudiantes y grupos hacia afuera, hasta de maestros incluso. Hemos tenido la posibilidad de ir organizando de acuerdo a las posibilidades que a veces se han dado. Y es muy importante el trabajo para recuperar las zonas comunitarias, estos centros, porque ahí se involucra mucho la juventud, y no solamente la juventud, la familia en estos sectores. Entonces sí creo que es importante que la Casa de la Cultura no solamente elabore un proyecto, y para ello nosotros habíamos propuesto la necesidad de convocar a los grupos, a las organizaciones que tienen proyectos, a hacer el estudio pertinente. Los proyectos son válidos, están estructurados, son factibles de realizarlos, empujarlos con los recursos que tengan, y si la casa no tiene, conseguir la gestión para que esos recursos se viabilicen. Por ahí escuché que alguien estaba proponiendo ese asunto. Volvemos a los fondos concursables, concursan 60, gana uno. ¿Qué hacen los otros 59? Le preguntamos ¿cómo se llama? Al ministro Velasco, ¿no? Y se quedó pero frío helado. Cambió el discurso, esto fue en el año 2015. ¿Qué pasó? ¿Y dónde estaban los otros compañeros que tenían que preguntar? Eso es lo que siempre nos preguntamos.
¿no? ¿Qué pasa con la gente que tenía que haber estado en los momentos precisos para poder preguntarle al Estado siempre qué es lo que está pasando con los artistas y que no termina de trabajarse, que no termina de hacerse, ¿no? A veces la precedencia también es importante. Tengo una pregunta online de Clara Medina, que es una reconocida periodista y gestora cultural de la ciudad. Me voy a permitir para que escuchen la pregunta. Otro aspecto es cómo articular con los demás núcleos para que realmente sean una red. Por decir, podría haber una librería en la Casa de la Cultura como hubo hace muchos años atrás. Es decir, los núcleos provinciales en realidad son islas, no hay comunicación de una provincia con otra. Y la Casa de la Cultura podría articular eso, por decirte que aquí en la Casa de la Cultura, ¿por qué no hay una librería donde se puede encontrar tranquilamente lo que se publica en el Cuyo, lo que se publica en el Oriente, lo que se publica en la Sierra, lo que se publica en otras provincias de la costa, que todo eso esté aquí en Guayaquil? Y asimismo, en cada núcleo provincial que haya una biblioteca donde esté el producto editorial de todos los núcleos del país. Y además, las publicaciones de autores locales, no importa que no la haga la Casa de la Cultura, si se publican con otro sello o sea edición de autores, que la Casa de la Cultura tenga una biblioteca donde se pueda encontrar toda la producción nacional. Y en la actualidad he conformado un grupo de WhatsApp en donde están integrando los 24 núcleos provinciales, ya incluyendo la casa matriz. Y ahí estamos compartiendo información. Y justamente lo que plantea esta prestigiosa periodista, doña Clara Medina, es maravilloso y es lo que hemos querido hacer. Que cada una de las publicaciones que realizan las casas de la cultura se intercambien. Si tenemos 24 núcleos, con 10 ejemplares que compartan, miren, ya tienen para salir con 240 títulos cada uno de lo que publican. Entonces, la interacción, compartir las publicaciones, es muy bien traído a este tema. Una masificación de la producción editorial. Uno de los grandes problemas que existe, no solamente en Guayaquil, sino a nivel nacional, es el alto costo de la importación del papel. Segundo, los altos costos de imprenta de las imprentas privadas. Frente a esa competencia están también las editoriales independientes. ¿Qué debería hacer la Casa de la Cultura? Poner en funcionamiento la imprenta, retomar el sello de la editorial de la Casa de la Cultura, buscar inversión público-privada que nos permita masificar a través de crear nuevos catálogos o procesos que nos permitan masificar no solamente el número, los volúmenes de libros, sino también de autores, pero ojo, con el tema también del reconocimiento de los derechos de autor, porque dentro del entorno bibliográfico de impresión de textos en nuestra ciudad existe la sabiduría de que no se respetan derechos de autor, se generan copias de las obras de autores nacionales, no hay una mayor diversificación de las obras, muchos de los autores no reciben los pagos necesarios y oportunos por sus derechos. Entonces esto se va generando un entorno que también va creando llamémoslo una mafia editorial que no permite que nuevos autores y nuevos procesos se puedan ir generando para trabajar en aquello. Pero de ahí también hay que articular el tema de la virtualidad. Pero la virtualidad de las obras no solamente está en simplemente que se digitalicen y se suban, sino también aquellas obras digitales tengan un costo, una retribución económica por los derechos de publicación que tienen que tener los autores. Si no existe procesos que permitan dignificar los derechos de publicación de los autores, estamos cayendo dentro de la misma lógica de publicar, digitalizar, pero haciéndole daño a los autores, que son quienes deben recibir también una retribución económica, no solamente por la impresión del texto, sino también porque esté dentro de plataformas virtuales. Y ahí el papel de los digitales en la Casa de la Cultura es fundamental, ¿no? Gracias. Les agradecemos muchísimo la presencia de quienes acompañan a cada uno de los aspirantes. Les agradecemos también muchísimo a
Andrés Cerega, Miguel Cantos, Orlando Sotomayor, Hermel Aguirre, Héctor Garzón, mis colegas Fernando Insúa, Cristian Levy, quien les habla, Yanina Suárez Pinzón, los dos colegas que han estado con el registro, Carlos Aquino y Alex González. Como dije al inicio, este evento fue una situación de autogestión, autoconvocatoria, porque nos vemos en la necesidad que se hable al respecto de la Casa de la Cultura. Y no azarosamente elegimos la imagen del maestro Tábara, del dibujo del maestro Tábara, porque lo que queremos o lo que nos importaba cuestionar justamente es la institucionalidad o esta imagen desgastada, arcaica, que necesita sin duda una renovación y que, como todas y todos ustedes acá lo han dicho y sin duda está en nuestro imaginario, hay que ver de qué forma sus cimientos se fortifican. Y todas las propuestas son válidas y serán válidas, y ojalá hubiésemos tenido también la visión de otras personas que están aspirando al cargo para tener una mirada más completa. Muchísimas